Bueno, pues hoy en nuestra escuela de familia vamos a hablar del periodo infantil. Concretamente vamos a centrarnos en la edad en torno a los 2 años de los niños, y para entender algo más esa edad y esa etapa nos acompaña Félix López Sánchez. Muy buenas noches de nuevo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Félix, que es catedrático en Psicología de la Sexualidad. Bueno, pues ¿cuáles son los cambios fundamentales que se producen para entender a los niños en torno a esa edad que decíamos de los 2 años? ¿Cuáles son los cambios que se producen en esa edad para intentar entenderlos un poco mejor? Bueno, los cambios los entienden muy bien las madres porque además de disfrutarlos los sufren, sí, ¿no? Cuando un niño a finales del primer año, primero comienza a gatear bastante antes, pero ya empieza a moverse, claro, se empieza a mover por la casa. Y entonces, como las casas las solemos tener organizadas a gusto de los padres, se convierten en una amenaza, ¿no? Ajá. Porque no saben lo que valen las cosas, no saben por qué están ahí, no saben cómo funcionan y todo les interesa. De manera que ese es uno de los primeros problemas que se plantean como nuevos, que un niño pequeñito, mientras no se mueve y depende todo de nosotros, pues... Está claro, controlado más o menos. Sí, claro, se controla por su incapacidad de digamos, cambiar, por ejemplo, la casa y crear problemas de ese tipo. Tiene otras dificultades, ¿no? Ese es uno. Luego, claro, junto a eso, mejoran mucho sus capacidades lingüísticas y sus capacidades mentales. De forma que los niños ya, de 2 años, sobre todo a medida que van avanzando, depende del desarrollo, pero pueden tener mucha capacidad lingüística. Y hablan, preguntan, hacen preguntas, tan inquietos, sin duda ninguna, ¿no? Discuten, protestan, ya no solo lloran, ya tienen otros elementos, ¿no? Ese es otro factor verdaderamente importante. Otro muy importante es que en nuestra sociedad casi siempre o van a la guardería o cuando menos a los 3 años van a ir a un centro escolar, porque ya la escuela en la práctica ahora empieza a los 3 años. Nuestro tiempo, en mi tiempo, eran 6 años, ¿no? Y sin guardería. Por supuesto, la guardería era la calle, ¿no? Y la casa familiar y la de los vecinos, ¿no? Entonces, todo eso produce cambios muy importantes, ¿no? En otros aspectos también, pero seguramente para empezar ya nos da una idea de que eso es completamente distinto. A veces también tienen otro hermanito, y entonces tenemos otra problemática, la que llamamos los celos. Pues vamos a ir paso por paso. Primero, ese descubrir la casa. Poco a poco, vamos a ir poco a poco, ese descubrir la casa. Ese niño en torno a los 2 años que ya tiene mucha movilidad, que ya tiene mucha desenvoltura, que ya quiere descubrir, que se enfrenta a un mundo nuevo y que su principal mundo es la casa, es lo primero que descubre. Claro. Ahí, ¿cuáles son los principales retos? ¿Los padres estamos preparados o preparamos las casas para los niños o tenemos que hacer que el niño se adapte a la casa? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, las dos cosas deberíamos hacer. Claro, no podemos hacer una casa toda para el niño porque la cocina, por ejemplo, sería muy difícil, los enchufes, pero tenemos que hacer las dos cosas, preparar la casa para el niño. Más sencillo poner algún control en los enchufes que no estar persiguiendo al niño y no dejarle mover. Es más sencillo que tenga algún espacio en la casa donde se pueda mover sin crear graves problemas que no estar todo el día cogiéndole y entonces que no, claro, eso estresa, genera problemas, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos ese problema, que preparamos la casa para nosotros. Yo creo que ahora se ha perdido un poco la costumbre, pero antes también a veces para los vecinos. Yo recuerdo cuando algunos a veces tenían el salón para los vecinos, pero hacían la vida en casa. Yo he conocido todavía gente, digo, pero qué barbaridad, ¿no? Bueno, ahora hemos mejorado en eso, pero seguimos preparando la casa para nosotros, la tenemos llena de cosas peligrosas, la tele, que se agarran, se le puede venir encima, no sé, el sistema de calefacción que tienen, las cosas, la silla, es así. Los niños no solo descubren, sino que son grandes exploradores. Toda la combinación de interés y de descubrir genera muchas situaciones de conflicto. Por eso muchas madres dicen, me duele mucho la espalda, dejo estar todo el día cogido de la mano. Yo recuerdo una vez en el Instituto de Educación que organizamos para madres y para educadoras de infantil de estas edades, con un profesor genial de yoga, que diera unas lecciones de ejercicios que había que hacer para poder sobrevivir a semejante
periodo, especialmente en las escuelas infantiles, donde no es un niño, sino un grupo, ¿no? Entonces es bueno que en la casa, como decía, haya un lugar, a lo mejor su habitación, o quien tenga posibilidades, una habitación, bueno, pues muy protegida, donde el niño pueda tener cierta libertad, que no haya nada con peligro y él pueda estar ahí relativamente independiente. Desde luego eso estaría muy bien. Aunque estés allí, no es bueno tenerla allí solo, bueno, puede estar algún ratito, pero tiene que estar cercano el contacto, la puerta abierta, etc. Pero eso es bueno para que se desahogue. Porque ahora las calles son inhóspitas. Claro. Los parques un poquito mejor, pero hay que estar pendientes también en cualquier caso, de un montón de cosas, ¿no? Entonces casi solo tienes espacio. Cuando van a la guardería lo tienen un poco más fácil porque tienen más expansión. Tienen otros problemas, que ya veremos en otro momento, hoy mismo, si llegamos a ello. Habla Félix López en los estudios que ha realizado del primer conflicto de autoridad-rebeldía. Claro. ¿Qué es ese bueno, conflicto? se dan todos a la vez, todos los que vamos a ir hablando se dan a la vez. Digo primero, pues porque, bueno, es el primero de autoridad-rebeldía, pero no el primero de otros conflictos que también tiene, que incluso puede tener antes. Bueno, el conflicto autoridad-rebeldía lo llamo yo así. En los libros lo llaman de otra manera, porque los libros los escribimos los adultos, no los niños. Nosotros lo llamamos, los adultos, en los libros de psicología evolutiva, lo llamamos primera rebeldía, cabezonería, resistencias, niño difícil, niño que no le podemos controlar, ese tipo de cosas, porque damos la visión que nosotros tenemos. Pero si nos ponemos en la visión de un niño, hay que tener en cuenta que normalmente en los primeros meses nosotros ya sabemos que el niño no puede hacer determinadas cosas y no se las exigimos. Es más, cuando cometa algún error, si por ejemplo yo cojo a un niño que hacemos tantas veces, cuando estoy comiendo con él en la mesa y tengo esta botella allí, un vaso, y el niño pequeñito de 6 meses le da un golpe y la tira, pensamos que es nuestra culpa. No se nos ocurre reñirle, decirle en la mano, oye, esto no se hace, porque es así. Sin embargo, en torno a medida que va avanzando, sobre todo 2 años, y más si nace un niño pequeño, ves que está todo relacionado, solemos empezar a cambiar la idea y empezamos a considerarle persona que puede obedecer en algún grado. Y entonces ya le empezamos a corregir. Y entonces por eso es primer autoritarismo. Para él es un autoritarismo. ¿Cómo es posible? No puedo coger esto. No sé por qué. ¿No? Y ellos supongo que les cuesta, que no entienden bien esa autoridad. No lo pueden entender, no lo tienen que aprender con el tiempo, pero de entrada es imposible que un niño entienda que un vaso de cristal no le puedes dar un golpe, que no puedes dar golpes en la mesa. Es la historia de todos los niños, ¿no? Que no se... a lo mejor alguna vez sí, pero que no puede estar todo el día saltando en el sofá, que no puede, en fin, romper un cristal, aunque no quiera. Claro, eso ellos no lo saben. Entonces dependen de nosotros, pero ahora ellos se convierten en un, entre comillas, peligro, pero sin ser, por supuesto, ni culpables, ni tener una intencionalidad, pero se genera ahí un conflicto. Visto desde los adultos, es un niño difícil, es un niño que en ese momento nos parece, y visto desde ellos, por eso lo llamo primer autoritarismo. Dice, pero ¿esto qué es? Si yo creía que esto es jauja. Pues si claro, yo estaba haciendo lo que quería y ahora de pronto no me dejan. Pequeñito, todos son mismos, no le responsabilizas de nada, eres incondicional. Bueno, pues en el fondo hay que seguir haciendo lo mismo, pero haciendo cosas distintas. La parte que es lo mismo, para que todos estos conflictos los elabore bien, es seguir siendo incondicionales. Es decir, le corrijamos, le insistamos, le controlemos, incluso hacemos pequeñas simulaciones de castigo, no me refiero a pegarle ni nada de eso, sino, ponte aquí, no sé qué. Ahora dicen, yo recuerdo el otro día un niño, estuve en una casa y le mandaban a un rinconcito allí al pobre niño. Al rincón de pensar, ya lo sabía, los mandan ahora a los mucho, años ¿verdad? y medio ya lo sabía, bueno, ese tipo de cosas, pero más allá de esos, él tiene que aprender que nosotros le queremos de verdad, que le valoramos lo que dijimos la semana anterior, que le valoramos mucho positivamente, que le aceptamos, que le queremos y que va a poder contar con nosotros. Ese es el secreto. Lo que pasa es que ahora lo tiene que hacer más difícil, porque ahora a la vez le tiene que controlar. ¿Qué hacen los padres? Bueno, pues los padres lo hacen como pueden, ¿no? Normalmente, como han visto en sus ancestros, o luego ahora si se han cultivado un poquito, pues lo que le dicen en una charla, en un libro, sí, ahora leen mucho los padres jóvenes, hay ahora una, en fin, casi una comercialización de la literatura. Además hay muchas corrientes. Sí, hay que tener un poquito cuidado con eso, porque
casi tiene los mismos peligros que las cosas que compramos en el supermercado, ¿no? Porque nos lo venden como algo... Bueno, ese sería otro tema. Bien interesante, ¿no? Pero entonces, claro, los padres tienen que ver cómo hacen eso. Y el niño aprende, por eso es el origen de las rabietas, aprende que los padres a veces no le hacen caso. Y él quiere salirse con la suya. Acaba de mencionar una de las palabras claves para los niños, eso como decimos, en torno a los 2 años, las rabietas, claro, ¿no? Claro. Que difícil es el niño que se haya saltado esa etapa en su vida. Bueno, pero hay muchas diferencias. Hay diferentes. Cuéntenos, Mire, ¿en qué consisten? ¿Cómo son las rabietas? Bueno, las rabietas son respuestas que a los adultos nos parecen irracionales. Qué exagerado, si no sé por qué ha empezado, a veces. O a veces, en fin, sabemos por lo que son, pero nos parece que no tienen razón, ¿no? Un niño puede querer justo la tacita que tiene un patito del este y como no está disponible, dice, no, está en el lavaplatos, esto da igual, y el niño, pues la quiero. Y tenemos un inicio de rabieta y dice, por esto, montar este número. Sí. Los adultos hacemos cosas parecidas a veces, pero bueno, a los niños es más difícil hacerles comprender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son reacciones que a nosotros nos parecen irracionales, sí. ¿no? Pero que además, con mucha frecuencia, los padres las fomentamos. ¿Te parece ¿Cómo increíble? lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Somos unos maestros o maestras excepcionales para que aprendan a hacer rabietas. Mira, lo hacemos de la siguiente manera. Esto es muy fácil, creo, de explicar y espero que se entienda bien. Porque el niño no sabe cuándo vamos a ceder. Inicia una rabieta y él no sabe si vamos a ceder o no vamos a ceder. ¿Hasta ahí se sigue bien? Sí. Bueno, luego, pero aprenden que cuanto más mantienen la rabieta y más histérica la hacen, es más fácil que cedamos. Claro, por eso en fin, cuando vas a pagar en un supermercado, es un lugar excelente que puede aprender un niño para tener una rabieta. Pedirte algo y oye, si con 50 céntimos, 1 euro te la ahorras, la tentación de que se sale con la suya es muy elevada, ¿no? Ajá. O puede ser el mismo supermercado. O el día que vienen los amigos a cenar a casa es otro día excelente también, para querer conseguir algo. Entonces ellos aprenden, son listos. Y ellos van midiendo, ¿no? Las rabietas que hace un niño es una demostración de inteligencia. Ajá. Porque quiere salirse con la suya y hay una tensión, etcétera. No, los que no medimos somos los adultos, porque los adultos una vez cedemos pronto. Otras casi no cedemos, otras cedemos al cuarto de hora, y vamos cambiando cada día. ¿Cuál es el principal error que hacemos ante una rabieta? Reforzarlas, sin darnos cuenta. Ajá. Claro, nos fastidian mucho, pero si al niño no le enseñamos, ahora diré algunas indicaciones más precisas, ¿no? En positivo, pero primero para entender al niño, ¿no? Si al niño no le hacemos entender que puede pedir las cosas, que puede protestar, pero que a partir de un determinado punto, ahora diré un poco cómo lo hacemos, esa protesta no va a ser eficaz, ¿el niño qué va a hacer? Si lloro más fuerte, me hacen más caso. Si lo pido bien, no me hacen caso. Si lo mantengo más tiempo, más. Si soy más escénico, más. Si soy pues aprende. Y cuanto más dure. Claro, hay padres que te dicen, estuvo 2 horas llorando, estuve aguantando y ya me perdí. Y entonces, o cometen un error de pegarle, por ejemplo, o hacerle castigos inapropiados, o ceden. No y ahí está el error. Claro, bueno, es una cadena de errores. Les enseñamos. Y ellos aprenden, son muy listos. Muy bien, pues bueno, ahora vamos en positivo el comportamiento que tenemos que tener ante una rabieta, que es muy complicado, porque es verdad... No es complicado, no, lo que es difícil es ser consecuente, pero las instrucciones son bien sencillas. Vamos con ello. Te explico. La primera, es muy importante que el niño tenga satisfechas sus necesidades. Claro, si no hemos jugado nada con el día, si casi no nos ha visto, ¿no? Sí, qué sé yo, sí podemos poner mis causas, ¿no? Si nunca pide algo y le hacemos, pues satisfecha sus necesidades. De eso podríamos hablar mucho, pero ya creo que hablamos el día anterior, ¿no? Segundo, a pesar de eso no nos podemos asegurar que no vaya a manifestar protestas, porque siempre va a haber algún tipo de conflicto. Lo segundo es, cuando pide bien las cosas, escucharle y hacerle caso, si tiene razón.
Pues claro, si yo estoy leyendo el periódico y me viene un niño, un nieto ahora, ¿no? Y estoy muy interesado con el periódico, con la televisión, me dice, abuelo, tal, y yo, bueno, como me lo pide así por la buena, yo me hago el longis, y bueno, lo hago. Pero claro, el niño aprende que si viene al oído y me grita, abuelo, ¿qué tal? Yo le voy a prestar más caso, ¿no? Sí. O sea, los niños aprenden. Entonces, primero satisfacer las necesidades. Claro, mira, este niño hemos cubierto, ya está bien atendido, sí, perfecto. Bueno, segundo, cuando pide bien las cosas, ¿qué hago? Porque un niño gimotea y tendemos a no hacerle caso. Un niño llora trepitosamente, salimos corriendo, sí, ¿no? Y ellos se lo saben, se lo aprenden enseguida, ¿no? Eso es lo segundo. Lo tercero, tenemos que estar dispuestos a pensar que el niño tiene razón. Claro, porque para los adultos es muy cómodo pensar que el niño nunca tiene razón. O por lo menos tiene razón infantil. Claro. Claro, porque un niño que nos discute, en fin, un vaso con patito sin patito, pues no tiene una razón adulta, pero infantil, bueno, se la puedo tomar como una razón que no me parece que cuestione el mundo, si le hago caso en ese tema, ¿no? Tiene razón. Y si tiene razón, yo debo tener halaga, ceder y decir, sí, es verdad. Estoy leyendo el periódico, no le echo caso a la primera, porque me lo ha pedido bien, ya me protesta, me tira, o me deja, me rompe el periódico, cosas de estas que hacen los niños. Yo le puedo decir, perdona, tienes razón, vamos a jugar un rato, si es lo que me está pidiendo. Suponiendo que tenga razón, ¿no? Segundo, claro, podíamos ya aplicar los principios más fuertes inmediatamente y decir, si no tiene razón le digo no y se acabó. Yo no soy partidario de eso. Si se crea un inicial conflicto entre lo que él me pide y lo que yo creo que debo darle, y él está todavía con la rabieta, bueno, yo tengo derecho a exponer mi punto de vista y negarle la respuesta, pero tengo que estar dispuesto a pensar que tal vez yo me esté equivocando, ¿no? Por eso, porque no le he dedicado el tiempo, porque lo que pide es razonable, porque, en fin, mil cosas, ¿no? O sea, le doy como una segunda oportunidad, por decir así, ¿no? Y tercero, ya es vital que si a partir de ahí, imagínate que yo llevo jugando toda una tarde con un niño, dedicándole todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y ahora tiene cosas que puede hacer, otra persona que tal, y quiero un momento de relajo, ¿no? Y se pone, bueno, yo puedo tener derecho a decirle, oye, ya juega mucho contigo hoy, ¿no? Pero a partir de ese momento es cuando uno tiene que ser coherente y no ceder. Y el niño tiene que aprender que puede protestar, que la protesta es escuchada y a veces atendida. Que puede incluso mantener la protesta un cierto tiempo. Él no hará nuestra lógica, pero él trabaja con ella a su manera, ¿no? Pero que una vez que la autoridad, el padre, quien sea, ha llegado a la conclusión que de ninguna manera ese capricho lo va a atender en ese momento, se acabó, no va a ser reforzada. De forma que el niño aprenderá que tiene derecho a protestar, incluso a iniciar lo que podría parecerse una rabieta, pero eso tiene que ser corto, porque si es largo, y al final consigue lo que no se quiere. va a salir con lo suyo. De acuerdo, Félix. Esta es la regla de oro fundamental que hay que tener. Con esto conseguimos dos cosas. Una, darle prioridad a las necesidades de los niños. Darle prioridad a las demandas que hacen pidiéndolas bien. Por eso hacen muy bien los padres una cosa que hacen mucho espontáneamente, sin instrucciones. Cuando un niño espontáneamente y de primera pide algo más, ¡ah! Pídemelo bien y vamos a ver, ¿no? Y entonces los niños aprenden. Ah, si no se lo pido bien, ¿no? Entonces si se lo pide bien y es razonable, atiéndelo, ¿no? Incluso tienen la posibilidad de aprender que incluso en un pequeño conflicto que se crea, a veces los padres le dejan salir con la suya. Eso no es ceder. Eso es reforzar lo que llama un autor inglés lugar de control interno. Es decir, reforzar el poder que un niño tiene que saber, que es el poder de cambiar la conducta suya y la de los demás. Es muy importante porque las personas que tienen lugar de control interno tienen muchas ventajas en la vida, porque saben que pueden gestionar su vida.
Mientras que una persona que piensa que todo depende del exterior, haga lo que yo haga, mis padres se van a comportar igual. Haga lo que yo haga, el profesor se va a comportar igual. Entonces, a lo mejor conseguimos que no lloren, pero también conseguimos que su autoestima se venga abajo. De acuerdo, que no tengan Félix. esa capacidad de gestión. Creo que nos ha quedado bastante claro, espero que la gente que nos está viendo también, y Es que muy ese funcional. tema de las rabietas lo podamos empezar a Tengo que controlar decirle como nos porque ha dicho. no todos los temas podemos decir esto, pero hay suficiente investigación práctica, no teórica, para decir que en esto sí se es eficaz y se mantienen las reglas tan sencillas. Que seamos... Es muy eficaz. Es menos eficaz cuando ya tienen un aprendizaje, pero aún así es eficaz. Claro, es más difícil porque ellos, claro, ensayan mucho y les cuesta más desaprender. Sí. Oye, yo que ya tenía un truco, que era protestar, montar el número, todo eso, ahora no me funciona. Pero es que me funcionaba, entonces tengo la tentación de volverlo a... Entonces hasta el retroceso es mucho más difícil que hacerlo bien desde el comienzo. Entonces tenemos que criar niños que sepan pedir las cosas bien, que sepan protestar. La protesta en un niño es buena para él y para los adultos, porque nosotros no somos perfectos, ¿no? Que incluso resistan en la protesta un poquito, pero que sepan que el adulto, llegado a un término, tiene una autoridad que tiene que ejercer. De una manera u otra tiene que ejercer. Nos quedan más cosas por hablar de esta edad tan interesante en torno a los 2 años, como esa entrada en el centro de educación. Si le parece, lo dejamos para un siguiente programa. Hablamos dentro de unos días Sin problema, cuando usted quiera. De este camino de los niños de 2 años que es tan interesante. Cuando usted quiera. Félix, muchísimas gracias, Encantado. como siempre, por estar con nosotros. Encantado. Buenas noches.